Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. El sol de Sonora golpeaba con fuerza sobre la polvorienta autopista mientras Mateo Franco metía su camioneta en el camino de entrada de su modesta casa de rancho a las afueras de San Ángel. 3 meses en el extranjero, 3 meses cazando objetivos de alto valor en montañas donde los mapas no importaban y la piedad era un lujo, lo habían dejado vacío. Pero ahora estaba en casa, y su hija Paola estaría esperando. No estaba. La casa estaba en silencio, con las persianas bajadas a pesar de la luz de la tarde. Los instintos de Mateo, perfeccionados durante 22 años como operador de fuerzas especiales, gritaron una advertencia antes de que su mente consciente registrara lo incorrecto. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Paola nunca la dejaba abierta, no con el aire acondicionado funcionando, no con su portátil y libros de texto esparcidos por la sala de estar. Sacó su arma reglamentaria sin pensar, la memoria muscular tomando el control mientras despejaba cada habitación con eficiencia practicada. Cocina, vacía. Sala de estar, intacta, excepto por su libro de química orgánica yaciendo boca abajo sobre la mesa de café. La puerta de su dormitorio estaba abierta, la cama hecha, todo en su lugar. Demasiado perfecto. Paola era una brillante estudiante de premedicina de 19 años en la Universidad de Sonora, pero el orden no era su fuerte. El teléfono de Mateo vibró en su bolsillo. Número desconocido. Respondió con silencio. Mayor Franco. La voz era suave, con acento norteño, pero educado. ¿O debería llamarte Mateo? Nos hemos familiarizado bastante con tu familia. El hielo inundó sus venas. ¿Quién es? Revisa tu Facebook. Tu hija quería decir hola. La línea se cortó. Las manos de Mateo temblaban mientras abría la aplicación. 57 notificaciones. Mensajes de amigos, antiguos compañeros de equipo, su hermana en Monterrey, todos variaciones del mismo horror. Su muro cargó lentamente, y allí, en la parte superior, había un vídeo en vivo etiquetado con su nombre. La miniatura mostraba una silla de madera en una habitación de concreto. En la silla estaba sentada Paola, atada y amordazada, con su cabello castaño rojizo apelmazado contra su rostro manchado de lágrimas, sus ojos oscuros idénticos a los de su madre. La madre que murió de cáncer cuando Paola tenía 12 años. Paola miraba directamente a la cámara con una mezcla de terror y desafío. El dedo de Mateo se detuvo sobre el botón de reproducción. Cada instinto le decía que no mirara, que preservara el recuerdo de su hija tal como había sido cuando él se desplegó, riendo por teléfono sobre su último experimento de laboratorio, quejándose de que el novio de su compañera de cuarto planeaba su viaje de pesca para cuando él regresara. Presionó reproducir. El vídeo tenía 15 minutos de antigüedad. 7,000 espectadores ya lo habían visto. Los primeros 3 minutos no mostraban nada más que a Paola luchando contra sus ataduras mientras voces fuera de cámara hablaban con jerga criminal. Mateo entendió cada palabra. Estaban debatiendo si empezar con sus dedos o sus pies. Entonces un hombre entró en el encuadre. De unos 30 y pocos años, musculoso, vistiendo una camiseta blanca sin mangas y costosas cadenas de oro. Su rostro estaba descubierto, confiado, incluso sonriendo. Este mensaje es para los perros militares que creen que pueden operar en nuestro territorio. Este mensaje es para Mateo Franco, quien mató a mi hermano en Kandahar durante las operaciones conjuntas. No olvidamos. No perdonamos. El hombre sacó un bidón rojo de gasolina. Mateo no podía moverse, no podía respirar, no podía apartar la mirada mientras rociaban a su hija con combustible. Los ojos de Paola encontraron la cámara una última vez, y él vio su boca moverse detrás de la mordaza. Él le había enseñado a leer los labios cuando tenía 8 años, un juego que jugaban durante los tratamientos de quimio de su madre. Ahora, la vio formar 3 palabras: te quiero, papá. La cerilla cayó. El vídeo duró otros 4 minutos y 32 segundos. Mateo vio cada segundo, obligándose a presenciar lo que no pudo evitar, grabando cada detalle en su memoria. El hombre de las cadenas de oro se rió todo el tiempo. Otro hombre, mayor, de cabello canoso, apareció brevemente para verter más gasolina. Un tercero operaba la cámara, ofreciendo comentarios ocasionalmente. Cuando terminó, Mateo se sentó inmóvil en la cama de su hija,
con el teléfono aún brillando en su mano. El vídeo había sido compartido 843 veces. Los comentarios inundaban la publicación, la mitad eran de simpatizantes del cártel celebrando, la mitad de extraños horrorizados ofreciendo oraciones que llegaban demasiado tarde. El timbre sonó. Mateo se movió en piloto automático, metiendo su arma en la cintura mientras bajaba las escaleras. A través de la mirilla, vio a Tomás Salinas, el comandante de la policía estatal, de pie en su porche con las manos en los bolsillos y su característico sombrero norteño calado bajo. Se conocían desde hacía años. Salinas había estado en el hospital cuando Sara murió, había asistido a la graduación de preparatoria de Paola. Mateo abrió la puerta. Salinas no lo miró a los ojos. Mateo, yo. Cristo, lo siento. Vine tan pronto como me enteré. ¿Dónde está ella? La voz de Mateo salió plana, sin emoción. Estamos buscando. Enviamos alerta sacada. ¿Dónde está su cuerpo? Salinas se estremeció. Aún no lo sabemos. El vídeo fue subido desde una VPN. No se puede rastrear. Mis agentes están revisando edificios abandonados, pero... Su voz se apagó, finalmente levantando la vista hacia Mateo. Lo que Mateo vio allí convirtió su dolor en algo más frío, más duro. ¿Sabes quién hizo esto? No era una pregunta. La mandíbula de Salinas se tensó. Mateo, necesitas dejarnos manejar. ¿Sabes quién hizo esto? Repitió Mateo, acercándose un paso. Puedo verlo en tu cara. Dame nombres. El comandante retrocedió un paso. No puedo. Incluso si pudiera, necesitas retirarte. Esta gente. Están conectados. ¿Conectados a qué, Tomás? ¿Conectados con quién? La mano de Salinas se dirigió hacia su arma de servicio. El gesto no pasó desapercibido para Mateo. Necesitas dejar que las autoridades competentes manejen esto. Eso es todo lo que digo. Las autoridades competentes. Mateo rió, un sonido desprovisto de humor. Las autoridades competentes que permitieron que mi hija fuera secuestrada de su departamento cerca del campus hace 3 días. Las autoridades competentes que no emitieron una alerta Amber. Las autoridades competentes que están de pie en mi porche ahora mismo, más preocupadas por proteger a asesinos que por encontrar justicia. No es así. Entonces, ¿cómo es, Tomás? Dímelo. El rostro de Salinas se enrojeció. ¿Crees que no quiero que atrapen a estos bastardos? ¿Crees que no tengo pesadillas sobre lo que hicieron? Pero hay realidades aquí que no entiendes. Estos cárteles tienen raíces en todas partes. Tienen dinero, abogados, políticos. Si vas tras ellos, matarán a todos los que hayas conocido. A tu hermana en Monterrey, tus sobrinas, a cada persona en el funeral de Sara. Así es como operan. ¿Entonces me estás diciendo que no haga nada? Te estoy diciendo que algunas peleas no se pueden ganar. Salinas le sostuvo la mirada ahora, y Mateo vio algo más bajo el miedo. Resignación, tal vez incluso un indicio de vergüenza. Te estoy diciendo que si persigues esto, terminarás muerto o en prisión, y la muerte de tu hija no habrá significado nada. Mateo dejó que el silencio se extendiera por 5 segundos. 10. Luego habló muy tranquilamente. Sal de mi propiedad. Mateo. Sal de mi propiedad. El comandante se retiró a su patrulla, deteniéndose con la mano en la puerta. Me pagan, Mateo. El cártel de Estevez me paga 1 millón de pesos al mes para mirar hacia otro lado. Tengo 2 hijas en la universidad, una hipoteca y una pensión que no cubrirá una mierda. No estoy orgulloso de ello, pero esa es la realidad. Si vas tras ellos, no puedo protegerte. No te protegeré. Mateo no dijo nada. Mientras la patrulla se alejaba, obtuvo lo que necesitaba, un nombre y una confesión. El cártel de Estevez. Antonio Estevez, probablemente, dado el acento en el teléfono. Y Tomás Salinas acababa de pintar una diana en su propia espalda. Adentro, Mateo abrió su computadora portátil y comenzó a buscar. El cártel de Estevez no fue difícil de encontrar una vez que sabías dónde buscar.
Se habían originado en Sinaloa pero expandieron sus operaciones a Sonora y Baja California durante la última década. 89 miembros confirmados, según informes de inteligencia de la Sedena a los que accedió a través de canales que le costarían un consejo de guerra si alguien lo verificara. Especializados en la producción y distribución de metanfetamina, con negocios secundarios en tráfico de personas y tráfico de armas. Antonio Estevez dirigía la organización después de que su hermano mayor, Carlos, fuera asesinado por un ataque con drones en Afganistán mientras traficaba armas. Carlos había sido un traficante de armas que abastecía a insurgentes talibanes. Mateo había estado en el equipo de tierra conjunto que marcó el objetivo. Recordaba el complejo, el calor, la satisfactoria explosión de fuego cuando el misil encontró su marca. Nunca supo que Carlos tenía un hermano. Nunca imaginó que la guerra lo seguiría a casa. Pero lo había hecho. Y ahora Paola estaba muerta porque Mateo había hecho su trabajo. Su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba al coronel Solís. Ramón Solís, su oficial al mando en el campo militar, un hombre bajo el cual había servido durante 8 años en 3 zonas de combate. Señor. Mateo. La voz ronca de Solís llevaba el peso de las malas noticias entregadas demasiadas veces. Vi el vídeo. El mundo entero lo vio. Te estoy poniendo en permiso de emergencia con efecto inmediato. Señor, necesito estar de vuelta en la base. Necesito estar trabajando. No. Lo que necesitas es tiempo para llorar, y tiempo para enterrar a tu hija una vez que la encontremos. Es una orden. Mateo cerró los ojos. No la van a encontrar, señor. No a menos que yo los obligue. Una larga pausa. Luego Solís habló en un tono diferente. No el coronel dirigiéndose a su mayor, sino un soldado hablando con otro. Tienes 60 días de permiso. Lo que hagas con ese tiempo es asunto tuyo. Pero Mateo, si estás pensando lo que creo que estás pensando. Necesitas ser inteligente. Necesitas tener cuidado. Y necesitas asegurarte de que pase lo que pase, no puede rastrearse hasta el ejército. Entiendo, señor. ¿Lo entiendes? Porque no estoy hablando de arrestar a esta gente. No estoy hablando de reunir pruebas para un juicio. Estoy hablando de asegurarnos de que desaparezcan. Permanentemente. Todos ellos. ¿Puedes hacer eso? Mateo pensó en los ojos de Paola en ese vídeo. En sus últimas palabras. En Tomás Salinas de pie en su porche, confesando su corrupción mientras los asesinos de su hija caminaban libres. Sí, señor. Entonces necesitarás a tu equipo. Ya he hecho algunas llamadas. Hugo Flores acaba de terminar su comisión en el sur. Kevin Parra está en el país por primera vez en 2 años. Eric Soto está enseñando en la escuela de inteligencia, pero será reasignado. Ronaldo Ronnie Ortega se está recuperando de una cirugía de rodilla, tendrá autorización para servicio ligero. Y Damián Quiñones rota de regreso desde una capacitación en Alemania la próxima semana. Mateo sintió que algo se rompía en su pecho. Solís le estaba ofreciendo a su antiguo equipo 5 de los soldados más letales con los que había trabajado. Hombres a los que confiaría su vida. Hombres que ya habían demostrado que caminarían a través del fuego por él. Señor, no puedo pedirles que. No estás pidiendo. Te estoy diciendo. Estos chicos ya saben lo que pasó. Flores me llamó hace 3 horas pidiendo tu dirección. Le dije que mantuviera la posición hasta que lo aclarara contigo. Solís hizo una pausa. Mateo. Lo que esos bastardos le hicieron a Paola. Eso es un acto de guerra. El ejército cuida de los suyos. No podemos hacerlo oficialmente, pero extraoficialmente. Tienes 60 días y todos los recursos que puedo proporcionar sin que me sometan a un consejo de guerra. Haz que cuente. Lo haré, señor. ¿Y Mateo? Tomás Salinas está sucio. Mis fuentes confirman que ha estado en la nómina del cártel durante al menos 3 años. Lo que sea que estés planeando, empieza con él. Él sabe dónde operan, dónde se esconden, quién es quién en su organización. Haz que te cuente todo. ¿Cómo sugiere que haga eso, señor? La risa de Solís fue oscura.
Eres de fuerzas especiales, mayor. Resuélvelo. Solo asegúrate de que parezca un accidente. La línea se cortó. Mateo se sentó en la creciente oscuridad de su sala de estar, el libro de química de su hija todavía abierto en la mesa de café. Ella había estado estudiando cinética enzimática. La página estaba marcada con una foto de los dos pescando en la presa del Novillo el verano pasado. Paola sosteniendo una lobina, sonriendo, con toda su vida por delante. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto grupal de Hugo Flores: vamos en camino. No hagas ninguna estupidez hasta que lleguemos. Seguido por Kevin Parra: vuelo reservado. Aterrizo en Hermosillo mañana a las 8. Eric Soto: tengo acceso a transmisiones satelitales y monitoreo de la web oscura. Envíame coordenadas y empezaré a construir perfiles de objetivos. Ronaldo Ronnie Ortega: la rodilla está bien. Aún puedo disparar. Aún puedo pelear. Apúntame hacia ellos. Damián Quiñones: me acabo de enterar. Lo siento mucho, Mateo. Estoy en un transporte saliendo y tocaré tierra en la base por la mañana. Mateo leyó los mensajes 2 veces, luego una tercera. Estos hombres no hacían preguntas. No necesitaban explicaciones. Sabían lo que había que hacer y venían a ayudarlo a hacerlo. Se levantó y caminó hacia su dormitorio, abriendo la caja fuerte escondida detrás de un panel falso en su armario. Dentro estaba todo lo que necesitaría: dinero en efectivo, identificaciones falsas, armas y un cuaderno negro que contenía inteligencia detallada sobre las operaciones del cártel que había compilado a lo largo de los años. El ejército le había enseñado a prepararse para cada contingencia. Nunca había imaginado esta, pero estaba preparado de todos modos. Su computadora sonó con un correo electrónico entrante. El remitente aparecía como eje. No lo reconoció hasta que abrió el mensaje y vio la firma: Elena Guerra, su vecina de al lado, una maestra de escuela jubilada que había ayudado a cuidar a Paola cuando era más joven. Mateo, vi a la policía en tu casa antes, y vi ese horrible vídeo. Lo siento mucho. No sé si esto importa, pero hace 3 noches, no podía dormir y estaba mirando por mi ventana alrededor de las 2 de la madrugada. Vi una SUV negra estacionada afuera de tu casa. 2 hombres salieron y miraron alrededor, luego se fueron. No le di mucha importancia en ese momento, pero ahora. Tengo un número de matrícula. Lo anoté porque parecía extraño. ¿Debería darle esto a la policía? Mateo respondió de inmediato: señora Guerra, por favor no contacte a la policía. Envíeme ese número de matrícula por correo electrónico y gracias. Su respuesta llegó en segundos: placas de Sonora. TYK 9847. La SUV tenía vidrios polarizados y una abolladura en la defensa trasera. Espero que esto ayude. Ayudó. Mateo pasó las placas a través de una base de datos militar, otra cosa que podría meterlo en problemas, pero ese barco ya había zarpado. La SUV estaba registrada a nombre de una corporación fantasma que, después de 6 capas de empresas ficticias, se rastreaba hasta un almacén en Ciudad Juárez propiedad del cártel de Estevez. Tenía su primer objetivo. Pero primero, necesitaba lidiar con Tomás Salinas. El comandante sabía demasiado y podría advertir al cártel que alguien venía. Necesitaba ser silenciado antes de que llegara el equipo de Mateo. Tenía que parecer natural, accidental, completamente ajeno al asesinato de Paola. Mateo abrió su cuaderno en una página en blanco y comenzó a planificar. Salinas vivía solo en un rancho a 25 kilómetros de la ciudad. Divorciado, sin hijos en casa ya. Conducía la misma ruta todos los días, casa a oficina a casa. Se detenía en la misma fonda cada mañana para tomar café. Guardaba una botella de tequila en el cajón de su escritorio y comenzaba a beber alrededor de las 4 de la tarde cuando pensaba que nadie estaba mirando. Y según los registros del municipio, su casa tenía cableado viejo, del tipo que causaba incendios. El tipo de incendio que podría atrapar a un hombre que había bebido demasiado. Mateo miró su reloj. 9:47 de la noche. Salinas estaría borracho a estas alturas, probablemente desmayado en su sillón reclinable viendo la televisión. Su sistema de seguridad era básico, Mateo había ayudado a instalarlo hace 5 años cuando aún eran amigos.
Conocía los códigos de anulación. Esto tenía que suceder esta noche, antes de que su equipo llegara y se viera implicado. Lo que fuera que viniera después, cualquier guerra que estuviera a punto de librar, comenzaba asegurándose de que el traidor no pudiera advertir al enemigo. Mateo se cambió a ropa oscura, tomó un pequeño kit de herramientas y se dirigió al garaje. Su camioneta se quedaría en casa. Esto era a distancia de caminata si conocía las brechas correctas. La luna colgaba baja y roja sobre el desierto de Sonora mientras salía hacia la oscuridad. El rancho de Salinas estaba oscuro, excepto por el resplandor azul parpadeante de un televisor en la sala de estar. Mateo se acercó desde atrás, moviéndose a través de los matorrales como una sombra. Sin perros, Salinas se había deshecho de su pastor alemán después del divorcio. Sin cámaras en este lado de la propiedad. El hombre se había vuelto perezoso, cómodo en su corrupción. Ese sería su último error. Mateo revisó las ventanas. Salinas estaba sentado en su sillón reclinable, una botella de tequila vacía en la mesa a su lado, la cabeza echada hacia atrás, roncando. La televisión reproducía una vieja película de ficheras, el sonido lo suficientemente fuerte como para cubrir cualquier ruido que Mateo pudiera hacer. La puerta trasera estaba cerrada, pero la cerradura era barata. Mateo la abrió en 30 segundos. Adentro, la casa olía a alcohol rancio, platos sucios y derrota. Este no era el hogar de un hombre en paz con sus elecciones. Se dirigió al centro de carga en el cuarto de servicio. Cableado viejo, tal como recordaba. Sacó unas pinzas de corte y comenzó a trabajar, deshilachando cuidadosamente varias conexiones, creando cortocircuitos que chispearían pero no dispararían el interruptor. Luego se dirigió a la cocina, encendiendo la estufa de gas sin prenderla, dejando que el olor llenara la habitación. Esta era la parte complicada. Tenía que parecer que Salinas había encendido la estufa borracho, tal vez tratando de calentar tortillas, y luego lo olvidó. El cortocircuito eléctrico proporcionaría la fuente de ignición. Todo el lugar ardería rápido con toda esta madera vieja y esos periódicos que Salinas acumulaba. Mateo estaba a punto de volverse hacia la puerta cuando Salinas apareció en el umbral de la cocina, tambaleándose sobre sus pies, con un revólver en la mano. Sabía que vendrías, balbuceó el comandante. Sabía que no escucharías. Mateo levantó las manos lentamente. Tomás, baja el arma. No puedo hacer eso. Vas a matarme. Puedo verlo en tus ojos. Salinas se estabilizó contra el marco de la puerta. Pero no puedo dejarte comenzar esta guerra. Morirá demasiada gente. ¿Demasiada gente? La voz de Mateo era hielo. Mi hija murió. Murió quemada viva mientras 7,000 personas miraban y tú no hiciste nada. No pude. La voz de Salinas se quebró. Habrían matado a mis niñas. Me mostraron fotos de ellas en sus universidades. Me dijeron que sabían sus horarios, sus dormitorios. ¿Qué se suponía que debía hacer? Tu trabajo. ¿Mi trabajo? Salinas rió amargamente. Mi trabajo paga 960,000 pesos al año. El cártel paga más que eso en un mes. Mi pensión es una broma. Mi ex esposa se llevó la mitad de todo. Tomé una decisión. Tal vez la decisión equivocada, pero la tomé. Y he estado viviendo con ella todos los días desde entonces. Ahora no tendrás que hacerlo. Mateo se movió antes de que Salinas pudiera reaccionar. 22 años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo contra un policía borracho y corrupto no fueron competencia. Desarmó a Salinas en 2 movimientos, inmovilizándolo contra la pared con un brazo sobre su garganta. ¿Dónde está su cuerpo?, exigió Mateo. Salinas jadeó por aire. Cañón. Al sur de Caborca. Marcador de kilómetro 47. La arrojaron allí con otras 3. ¿Desde dónde opera Antonio Estevez? Almacén en Ciudad Juárez, pero se mueve. Tiene casas en Los Mochis, Chihuahua, Mazatlán. ¿Cuántos hombres? 89 repartidos en 3 estados. Pero el grupo central. Los sicarios. 23 hombres. Mateo aflojó ligeramente su agarre. Nombres. Quiero todos sus nombres.
Salinas recitó nombres, direcciones, roles dentro de la organización. Mateo memorizó cada detalle de la misma manera que había memorizado listas de combatientes enemigos. Roberto Barajas era el segundo al mando de Antonio. Guillermo el Güero Díaz dirigía los laboratorios de metanfetamina. Cristóbal Rojas manejaba la distribución. Cada nombre era otro objetivo, otra cuenta por saldar. Cuando Salinas terminó, miró a Mateo con algo parecido a la resignación. «Vas a matarlos a todos, ¿verdad?» «A cada uno de ellos». «Sí». «Entonces mátame a mí también». «Hazlo rápido». «No quiero quemarme». Mateo lo consideró por un largo momento. Tomás Salinas había sido un buen hombre alguna vez. Habían compartido cervezas, visto fútbol, hablado sobre el futuro de sus hijas. Pero ese hombre se había ido, reemplazado por un cobarde que había vendido su alma por dinero y dejó morir a una niña inocente para proteger a sus propios hijos. «Yo nunca estuve aquí», dijo Mateo en voz baja. «Te emborrachaste, encendiste la estufa, te desmayaste. El cortocircuito eléctrico hizo el resto. Trágico accidente». El reconocimiento y el alivio destellaron en el rostro de Salinas. Entonces el puño de Mateo conectó con su sien, y el comandante se desplomó. Mateo arrastró al hombre inconsciente de regreso a su sillón reclinable, lo colocó naturalmente, puso la botella vacía de tequila en su mano. El gas continuaba llenando la cocina. Los cables deshilachados en el panel chispearon. Estaba a 300 metros de distancia cuando la casa explotó en llamas. El sonido resonó a través del desierto como un trueno. Mateo no miró atrás. Solo siguió caminando, la información de Salinas ardiendo en su mente tan brillante como el fuego que consumía la evidencia. Por la mañana, los bomberos encontrarían un cuerpo en las cenizas. La investigación concluiría que el comandante Tomás Salinas murió por inhalación de humo después de un trágico accidente que involucraba alcohol y una estufa de gas. Nadie lo cuestionaría. A nadie le importaría lo suficiente como para indagar más. Día 1 completado. Quedaban 88 objetivos. Hugo Flores llegó primero, conduciendo una camioneta alquilada a las 6 de la mañana con una bolsa de lona que tintineaba con el inconfundible sonido de armas. Era un hombre fornido de unos 30 y tantos años con la cabeza afeitada y una cicatriz que corría desde su ojo izquierdo hasta su mandíbula. Había sido el experto en demoliciones de Mateo durante 8 años. No se dieron la mano. Hugo simplemente atrajo a Mateo en un abrazo breve y fuerte. «Lo siento, hermano». «Lo sé». Kevin Parra llegó 2 horas después. Alto y delgado, de piel morena y ojos calculadores, había sido el francotirador de Mateo en múltiples operaciones. 387 bajas confirmadas a lo largo de una carrera de 10 años. Miró la televisión, que todavía mostraba imágenes de noticias del incendio de la casa de un comandante policial, y dijo, ¿solo uno menos? Uno menos, confirmó Mateo. Para el mediodía, Eric Soto había llegado desde su base en Baja California con 2 computadoras portátiles, un teléfono satelital y suficiente equipo de vigilancia electrónica para equipar una oficina de campo de la inteligencia militar. Era el más joven del equipo con 28 años, con un coeficiente intelectual de nivel genio y un talento para el hackeo que lo había hecho ser reclutado directamente de la UNAM a la inteligencia del ejército. «Ya he comenzado a construir perfiles», dijo Eric, esparciendo archivos sobre la mesa del comedor de Mateo. «Antonio, esta vez es la clave. Elimínalo y la organización se fractura». «Pero es paranoico». 3 casas diferentes. Nunca duerme en el mismo lugar 2 veces. Viaja con 6 guardaespaldas como mínimo. Ronaldo Ronnie Ortega apareció esa noche, cojeando ligeramente pero llevando un estuche de rifle y una bolsa de suministros médicos. 3 casas diferentes. Nunca duerme en el mismo lugar 2 veces. Viaja con 6 guardaespaldas como mínimo. Ronaldo Ronnie Ortega apareció esa noche, cojeando ligeramente pero llevando un estuche de rifle y una bolsa de suministros médicos. Estaba en sus 40 y pocos, el mayor del grupo, con canas rayando su cabello cortado al rape. Había salvado la vida de Mateo 2 veces en operaciones conjuntas, cargándolo 300 metros a través de territorio hostil con una bala en su propia pierna. «La rodilla está al 80%», dijo Ronnie. «Suficiente para esto».
Damián Quiñones fue el último, llegando después de la medianoche, todavía con su uniforme de viaje. Era médico primero, guerrero después. Pero Mateo lo había visto neutralizar a 15 combatientes con una pistola y un cuchillo cuando habían invadido su posición. Echó un vistazo a la cara de Mateo y dijo, ¿realmente vamos a hacer esto? No era una pregunta. Realmente vamos a hacer esto, confirmó Mateo. Pero necesito que todos entiendan lo que esto significa. Vamos fuera de los registros. Muy fuera de los registros. Vamos a cazar y matar a 88 miembros del cártel. Vamos a hacerlo en silencio, de manera eficiente y sin dejar evidencia. Y cuando termine, vamos a desaparecer y fingir que esto nunca sucedió. Suena como un martes cualquiera, dijo Hugo. Eric sacó un mapa en su computadora portátil. He identificado 23 objetivos de alto valor. Estos son los sicarios de Antonio, los que hacen los secuestros, los asesinatos, la tortura. Tengo direcciones, vehículos, rutinas. Empezamos con ellos. No, dijo Mateo. Empezamos con los que mataron a Paola. El hombre con las cadenas de oro. El hombre mayor con cabello canoso. El operador de la cámara. Los quiero a ellos primero. Los dedos de Eric volaron sobre el teclado. El hombre con las cadenas es Guillermo el Güero Díaz, 32 años, 6 antecedentes por asalto, sospechoso en al menos 14 asesinatos. Dirige las operaciones de ejecución del cártel desde un complejo en Los Mochis. El hombre mayor es Cristóbal Rojas, 54, ex policía federal antes de volverse sucio. Maneja inteligencia y seguridad. El operador de la cámara es más difícil de identificar, pero basado en los metadatos del vídeo y algunos otros factores, estoy 90% seguro de que es Toby Bravo, un soldado de bajo nivel que se especializa en tecnología y propaganda. Mateo estudió las fotografías que Eric había sacado. Guillermo Díaz lucía exactamente como en el vídeo, arrogante, cruel, disfrutando de su trabajo. Cristóbal Rojas tenía ojos fríos y porte policial. Tobías Bravo era más joven, tal vez 25, con el tipo de rostro que se mezclaba entre la multitud. ¿Dónde están ahora? Díaz está en su complejo. Rojas se mueve entre Ciudad Juárez y El Paso. Bravo está en Chihuahua en una casa de seguridad. Eric hizo zoom en las imágenes satelitales. Pero aquí está la cosa, esperan represalias. La seguridad se ha duplicado desde que el vídeo se volvió viral. Saben que cruzaron la línea. Bien, dijo Kevin. Que se preocupen. El miedo hace a la gente descuidada. Damián desempacó sus suministros médicos, organizándolos con eficiencia practicada. Necesitamos ser inteligentes con esto. 88 objetivos en 60 días es agresivo. Eso es más de uno por día, asumiendo que trabajemos continuamente. No necesitamos 60 días, dijo Mateo. Necesitamos 30. 40 como máximo. Porque después de eso, la atención federal se vuelve demasiado intensa. Ahora mismo, piensan que el asesinato de Paola fue un incidente aislado. Cuando los miembros del cártel comiencen a morir, la FGR, la DEA y el ejército se movilizarán. Necesitamos movernos rápido. Hugo se tronó los nudillos. Entonces no perdamos tiempo hablando. ¿A quién golpeamos primero? Mateo sacó el cuaderno donde había escrito todo lo que Salinas le había dicho. Tobías Bravo en Chihuahua. Él es el eslabón más débil. Joven, inexperto, exceso de confianza porque cree que sus habilidades tecnológicas lo hacen intocable. Lo atrapamos, conseguimos su computadora, obtenemos acceso a toda su red de comunicación. Eric, ¿puedes romper la encriptación del cártel? Si es digital, puedo romperlo. Entonces Bravo muere mañana por la noche. Kevin, tú eres el principal. Haz que parezca un robo que salió mal. Hugo, tú en explosivos, prepara su auto en caso de que huya. Eric, tú en vigilancia. Ronnie y Damián, ustedes son respaldo y extracción. Yo coordinaré desde aquí. El equipo asintió. Sin preguntas, sin vacilaciones. Habían hecho este tipo de operación 100 veces. La única diferencia era que esta vez no estaba sancionada por el gobierno. Esta vez, era personal.
Tobias Bravo vivía en un departamento en el cuarto piso de un edificio antiguo en el centro de Chihuahua. Eric había hackeado las cámaras de seguridad del edificio en una hora, dándoles un diseño y rutina completos. Bravo trabajaba desde casa, rara vez salía excepto para recoger comida o ver a su novia, Rita Montes, una camarera en un restaurante cercano. Rita Montes está limpia, informó Eric. Sin antecedentes penales, sin conexiones con el cártel. Ella no sabe lo que hace Bravo. Piensa que es un diseñador web independiente. No la tocamos. Mateo dijo, ella no es parte de esto. Esperaron hasta que Rita se fue a un turno nocturno, luego entraron. Kevin tomó posición en una azotea al otro lado de la calle con su rifle. Hugo plantó cargas en la motocicleta de Bravo en el garaje. Eric puso en bucle las transmisiones de las cámaras de seguridad. Ronnie y Damián cubrieron las salidas del edificio. Mateo entró solo. El edificio tenía una seguridad mínima. Una sola cerradura en la puerta principal, fácilmente evadida. Mateo subió las escaleras hasta el cuarto piso, moviéndose en silencio con botas tácticas. El departamento 4C tenía luz saliendo por debajo de la puerta y el sonido de corridos sonando dentro. Mateo llamó. ¿Rita? Olvidaste algo, gritó la voz de Bravo. Mateo llamó de nuevo. La puerta se abrió 15 centímetros, sostenida por una cadena. El rostro de Tobias Bravo apareció en el hueco, su expresión cambiando de confusión a reconocimiento y luego a miedo en el espacio de un latido. ¿Tú? Mateo pateó la puerta. La cadena se rompió. Bravo tropezó hacia atrás, alcanzando algo en la mesa de café. Una escuadra. Pero Mateo fue más rápido. Estrelló a Bravo contra la pared, una mano aplastando su garganta. El vídeo, dijo Mateo en voz baja. Tú lo filmaste. Los ojos de Bravo se desorbitaron. Yo no. Yo solo estaba. Ellos me obligaron. Sonreíste. Vi el vídeo 20 veces. Cuando encendieron el cerillo, sonreíste. Por favor. Por favor, te diré cualquier cosa. Te ayudaré a encontrarlos. Mateo lo arrastró hasta la configuración de la computadora en la esquina. 3 monitores, una plataforma de juegos de alta gama, discos externos apilados ordenadamente. Contraseñas. Todas ellas. Ahora. Bravo recitó contraseñas, códigos de acceso, claves de encriptación. Sus dedos temblaban mientras escribía, desbloqueando carpetas llenas de comunicaciones del cártel, registros financieros, detalles de operaciones. Eric tendría un día de campo con esto. ¿Dónde está su cuerpo?, preguntó Mateo. Cañón al sur de Caborca, marcador de kilómetro 47. Ellos la enterraron con otras 3 chicas. Fosas poco profundas. Mateo ya sabía esto por Salinas, pero la confirmación se sintió como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. ¿Quién más estaba allí en la ejecución? Guillermo. Él lo planeó. Cristóbal Rojas supervisó. Antonio Estevez miró por videollamada. Había otros 4 tipos. Músculo. Sicarios. No sé todos sus nombres. Entonces ya no eres útil. La vejiga de Bravo se soltó. Espera. Espera. Puedo ayudarte. Tengo acceso a todo. Puedo decirte dónde van a estar. Cuando son vulnerables, ¿dónde guardan su dinero? Mateo miró a esta criatura patética que había filmado el asesinato de su hija para propaganda del cártel. ¿Quién había sonreído mientras ella ardía? ¿Quién ahora suplicaba por una misericordia que no merecía? Mi hija suplicó también, dijo Mateo. ¿La escuchaste? No esperó una respuesta. Un disparo, silenciado, a través de la frente. Bravo colapsó sobre su teclado, la sangre acumulándose en el escritorio. Mateo sacó una unidad USB y comenzó a copiar archivos. Todo, comunicaciones, registros financieros, direcciones, números de teléfono, protocolos de seguridad operativa. Toda la infraestructura digital del cártel al descubierto. Su auricular crepitó. Disparo limpio confirmado, informó Kevin. Objetivo neutralizado. Copiado. Eric,
¿Cuánto tiempo necesito? 10 minutos para un volcado completo. La policía municipal está respondiendo a una queja por ruido a 2 cuadras de distancia. Necesitamos movernos. Mateo miró el cuerpo de Bravo. Le quitó la cadena de oro que llevaba el chico, costosa, llamativa, probablemente un regalo del cártel. Luego se volvió hacia la caja fuerte en la esquina. Bravo había proporcionado amablemente la combinación. Dentro había dinero en efectivo, drogas y un libro de pagos. Mateo tomó el efectivo 800,000 pesos y dejó las drogas. Quería que esto pareciera un robo. Un adicto irrumpiendo, las cosas poniéndose violentas, Bravo defendiéndose y perdiendo. La fiscalía no miraría demasiado a un criminal de bajo nivel muerto. Salió en 8 minutos, tomando las escaleras hacia la azotea en lugar del vestíbulo. Ronnie lo encontró con una cuerda. Rapelaron por la parte trasera del edificio y se fundieron en el callejón. Para cuando llegó la policía, estaban a 3 cuadras de distancia en una van robada, Eric ya accediendo a los archivos de Bravo desde su computadora portátil. Dios mío, murmuró Eric. Esto es todo. Registros de comunicación, calendarios de pago, ubicaciones de casas de seguridad, incluso cuentas bancarias en el extranjero. Este chico era todo su departamento de ti. ¿Puedes rastrear a Antonio Estevez? Mateo preguntó, aún no, pero dame unas horas. Usa teléfonos desechables, pero todos están vinculados a través de un servidor central que Bravo administraba. Puedo hacer ping al servidor, triangular los teléfonos y reducir su ubicación. Hugo los condujo a un motel a las afueras de la ciudad. Alquilaron 6 habitaciones con nombres falsos, pagando en efectivo. Dentro de una habitación, extendieron mapas y archivos, construyendo una imagen completa de las operaciones del cártel de Estevez. 88 miembros divididos en células. 23 sicarios que hacían el trabajo sucio, 15 distribuidores, 22 trabajadores de producción en los laboratorios de metanfetamina, 12 operadores financieros, 8 exploradores y reclutadores, y 8 gerentes de alto nivel, incluidos Antonio Estevez y Roberto Barajas. Vamos a necesitar ser quirúrgicos con esto, dijo Damián. Golpearlos duro, golpearlos rápido, pero no dejar patrones. En el momento en que los federales conecten los puntos, estamos acabados. Kevin limpió su rifle. Así que variamos los métodos. Algunos parecen accidentes. Algunos parecen cárteles rivales. Algunos parecen disputas internas. Mantener a todos adivinando. Y aislamos a Antonio, añadió Mateo. Matar a sus sicarios, cortar sus comunicaciones, destruir sus instalaciones de producción. Hacerlo paranoico. Hacerlo vulnerable. La computadora portátil de Eric sonó. Lo tengo. Antonio Estevez está actualmente en un rancho a las afueras de Los Mochis, pero se mudará mañana a Ciudad Juárez. Después de eso, el patrón se vuelve menos claro. Mateo estudió las imágenes satelitales del rancho de Los Mochis. Bardas de seguridad, torres de vigilancia, al menos una docena de hombres visibles en imágenes térmicas. Aún no. No estamos listos para un asalto directo. Necesitamos desangrarlo primero. Eliminar a su gente clave uno por uno hasta que esté aislado. Guillermo Melguero Díaz todavía está en Los Mochis, notó Hugo. En su complejo, a 5 kilómetros del rancho de Antonio. El hombre con las cadenas de oro. El hombre que vertió gasolina sobre Paola. Mateo sintió que la furia fría se asentaba sobre él como un abrigo familiar. Entonces ese es nuestro próximo objetivo. Pero lo hacemos de manera inteligente. Hacemos que sufra primero. Durante las siguientes 4 horas, planearon la caída de Guillermo Díaz con precisión militar. Sería complejo, personal y profundamente satisfactorio. Y enviaría un mensaje a Antonio Estevez de que su tiempo se estaba acabando. El complejo de Guillermo Díaz era una fortaleza. Muros de 3 metros, guardias armados, cámaras de seguridad y perros de ataque. Lo había construido con dinero de la droga, un monumento a su propia crueldad. La vigilancia de Eric mostró que mantenía una rotación de 6 guardias, 3 dentro de la casa y 3 patrullando el perímetro. Pero cada fortaleza tiene una debilidad. La debilidad de Díaz era su novia, Julia Torres, una bailarina exótica de 23 años de Chihuahua.
Conducía a su complejo todos los viernes por la noche, quedándose hasta el domingo por la mañana. Los guardias conocían su auto, la dejaban pasar sin revisar. Era jueves por la noche. Eric había hackeado el teléfono y las cuentas de redes sociales de Julia. Estaba limpia, sin conocimiento de las operaciones de Díaz, sin participación en el negocio del cártel, solo una chica ingenua que pensaba que su novio era un hombre de negocios exitoso. Usamos su auto, dijo Hugo. Clásico caballo de Troya. Ella entra conduciendo, ya estamos adentro. No funcionará, respondió Ronnie. Los guardias podrían no registrar su auto, pero verán si alguien más lo conduce. Y si tomamos a Julia como rehén, eso no nos hace mejores que ellos. Mateo estuvo de acuerdo. No tocamos a civiles. Encontramos otra manera. Eric sonrió. O hacemos que su auto entre sin que ella lo conduzca. Explicó su plan. Robarían el auto de Julia el jueves por la noche mientras ella estaba en el trabajo, instalarían capacidad de conducción remota y lo enviarían a través de la puerta en piloto automático el viernes por la tarde. Para cuando los guardias se dieran cuenta de que algo andaba mal, los explosivos de Hugo detonarían. Era arriesgado, técnico y completamente loco. Me encanta, dijo Hugo. Ejecutaron el plan con precisión de reloj. Eric anuló la alarma del auto de Julia, instaló el sistema remoto y tuvo el vehículo de vuelta en su lugar de estacionamiento antes de que terminara su turno. Ella nunca sabría que había sido modificado. El viernes por la tarde, observaron desde una colina con vista al complejo de Díaz mientras el auto de Julia se acercaba a la puerta. Los guardias lo dejaron pasar sin dudarlo. El auto rodó por el camino de entrada hacia la casa. Díaz salió, probablemente preguntándose por qué Julia no bajaba. Bajó los escalones hacia el auto. Hugo presionó el detonador. La explosión fue masiva. El auto estalló en una bola de fuego que consumió a Díaz, 3 guardias y la mayor parte del frente de la casa. Siguieron explosiones secundarias a medida que se encendían los tanques de combustible y los almacenes de municiones. Kevin eliminó a los guardias restantes con disparos precisos desde su posición. En 90 segundos, el silencio cayó sobre el complejo, roto solo por el crepitar de las llamas. Vamos, ordenó Mateo. Entraron rápido, Ronnie y Damián despejando la estructura en llamas habitación por habitación. La mayoría de los miembros del cártel adentro ya estaban muertos por la explosión o el humo. Los que no lo estaban, deseaban estarlo. Mateo encontró a Guillermo Díaz entre los escombros de lo que había sido su sala de estar. Todavía estaba vivo, apenas, su cuerpo aplastado bajo una viga caída, su piel ennegrecida por las quemaduras. Los ojos de Díaz se enfocaron en Mateo. El reconocimiento parpadeó. Tú. Mi hija te suplicó que pararas, dijo Mateo, arrodillándose junto al hombre moribundo. Te suplicó que no la quemaras. ¿Escuchaste? Díaz trató de hablar, pero solo salió sangre. Quiero que sepas algo antes de morir, continuó Mateo. Todos los que amas se unirán a ti. Tu hermano, tu primo, tus amigos, cada persona en el cártel de Estevez. Voy a borrarte de la existencia. Y cuando termine, nadie recordará tu nombre. Tomó la cadena de oro del asesinato de Bravo y la colocó sobre el pecho de Díaz. Luego se levantó y se alejó, dejando al hombre morir en las llamas. Se habían ido antes de que llegaran los servicios de emergencia. Eric ya había borrado las imágenes de seguridad. El informe oficial diría que un laboratorio de metanfetamina dentro del complejo explotó, matando a todos los que estaban dentro. Solo otra operación del cártel que salió mal. 2 objetivos menos. Faltan 86. Pero mientras se alejaban del complejo en llamas, la computadora portátil de Eric sonó con una alerta. Miró la pantalla, su rostro palideciendo. Tenemos un problema, dijo. Uno grande. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Mateo. Del tipo federal. Una agente de la FGR ha estado rastreando al cártel de Estevez durante 3 años. Su nombre es Rita Montes. Mateo sintió hielo en sus venas. Rita Montes. La novia de Tobías Bravo. No su novia. Su supervisora. Ella está profundamente infiltrada, ha estado alimentando información a un grupo de trabajo federal.
Y según estos mensajes que estoy viendo en el sistema del cártel, ha sido comprometida. Antonio Estevez sabe que es de la fiscalía. Planea matarla mañana por la noche. La misión se acababa de volver infinitamente más complicada. Rita Montes había pasado 3 años construyendo su tapadera como una camarera saliendo con un tipo técnico de bajo nivel del cártel. 3 años reuniendo pruebas, grabando conversaciones, documentando crímenes. Había estado a semanas de testificar ante un juez que derribaría a toda la organización de Estevez. Ahora, todo eso estaba en peligro porque el equipo de Mateo había matado a Tobías Bravo. Ella no sabe que Bravo está muerto, explicó Eric, desplazándose a través de mensajes interceptados. El cártel se enteró de ella ayer a través de una base de datos de la fiscalía comprometida. Planean levantarla durante su turno mañana, torturarla para obtener información y luego matarla. No podemos permitir que eso suceda, dijo Damián. Mateo estuvo de acuerdo. Pero esto complicaba todo. Si la salvamos, sabrá que estamos involucrados. Sabrá que civiles están ejecutando una operación extraoficial contra el cártel. Eso nos pone a todos en riesgo. ¿Entonces la dejamos morir? La voz de Ronnie fue aguda. Ella es una agente federal haciendo su trabajo. No podemos abandonarla. No estoy diciendo que la abandonemos. Estoy diciendo que necesitamos ser inteligentes con esto. Mateo pensó en los ángulos. Eric, ¿puedes contactarla sin revelar quiénes somos? Tal vez tenga un correo electrónico seguro que use para contactar a su supervisor. Podría enviarle una advertencia. Decirle que se extraiga de inmediato. Hazlo. Dile que ha sido comprometida. Dale una hora y lugar para la extracción de emergencia. Haz que parezca que viene de su propia agencia. Los dedos de Eric volaron sobre el teclado. 10 minutos después, el correo electrónico fue enviado a través de suficientes praxis y capas de encriptación que incluso la inteligencia nacional tendría problemas para rastrearlo. Esperaron. La respuesta de Rita llegó una hora después. ¿Cómo sé que esto es real? Código de verificación. Es inteligente, notó Hugo, no toma nada al pie de la letra. Eric le envió un código que confirmaría que el mensaje provenía de alguien con acceso a los sistemas internos de la fiscalía. Rita se quedó en silencio durante 20 minutos, probablemente verificando el código a través de sus propios canales. Su siguiente mensaje fue breve: extracción confirmada. Ubicación y hora recibidas. ¿Quiénes son ustedes? Eric no respondió. Mejor dejarla pensar que era su propia agencia cuidándola. Pero Mateo tuvo una idea diferente. Cuéntale sobre Tobías Bravo. Dile que está muerto. Asesinado en lo que pareció un robo. Dile que sus computadoras fueron borradas. No quedó evidencia. Eso la hará sospechar, dijo Kevin. Bien. Que sospeche. Porque después de mañana, vamos a necesitarla. Eric envió el mensaje. La respuesta de Rita fue inmediata. Ustedes no son de la fiscalía. ¿Quién diablos son? Mateo se inclinó sobre el hombro de Eric y escribió él mismo. Amigos. El cártel mató a una niña inocente. Estamos haciéndoles pagar. Tienes información que necesitamos. Ayúdanos, y te ayudaremos a derribar a Antonio Estevez. Una larga pausa. Luego, esto es ilegal. Mateo escribió, sí. Otra pausa. Debería arrestarlos. Debería sobrevivir mañana por la noche. Después de eso, podemos discutir legalidades. Rita no respondió de nuevo. Pero a la mañana siguiente, la vigilancia de Eric la mostró empacando una bolsa y mudándose a una ubicación de casa de seguridad que habían sugerido, un motel lejos de sus lugares habituales, registrado bajo un nombre falso. Ella les sigue el juego, confirmó. Chica lista. Todavía necesitamos protegerla, dijo Mateo. El cártel vendrá a buscarla. Antonio Estevez no deja cabos sueltos. Establecieron un perímetro alrededor del motel de Rita, rotando guardias, monitoreando todos los accesos. Efectivamente, a las 3 de la madrugada, una SUV negra entró en el estacionamiento. 4 hombres salieron, revisando armas. Kevin tomó posición en una azotea cercana.
Tengo tiros limpios a los 4. Di la palabra. Mateo observó a través de binoculares. Estos eran sicarios del cártel, profesionales, fuertemente armados, moviéndose con precisión militar. Elimínalos. 4 disparos. 4 cuerpos cayeron. La precisión de Kevin era sobrenatural. Ronnie y Damián se movieron para asegurar la escena, arrastrando cuerpos a la SUV y conduciendo hacia un área industrial donde Hugo había preparado una solución, cargas de termita que reducirían el vehículo y su contenido a escoria y ceniza. Rita Montes observó desde la ventana de su motel, y Mateo sabía que ella había visto todo. Cuando llamó a su puerta 30 minutos después, ella la abrió con su arma de servicio desenfundada. Manos donde pueda verlas. Mateo obedeció, mostrando las palmas vacías. Agente Montes. Necesitamos hablar. Era más joven de lo que él esperaba, tal vez 30, con ojos agudos y cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Acabas de matar a 4 hombres frente a mí. 4 hombres que vinieron a matarte. Eso no lo hace legal. No. No lo hace. Mateo sostuvo su mirada firmemente. Mi nombre es Mateo Franco. El cártel mató a mi hija hace 2 semanas. La quemaron viva en Facebook Live mientras miles miraban. Ahora, yo los estoy matando a ellos. A todos ellos. El reconocimiento parpadeó en los ojos de Rita. Vi ese vídeo. Lo siento. Pero así no es como funciona la justicia. ¿Justicia? Mateo rió amargamente. Tu grupo de trabajo ha estado investigando durante 3 años. ¿Cuántos arrestos? Estas cosas llevan tiempo. Mi hija no tenía tiempo. Las otras 3 chicas que enterraron con ella no tenían tiempo. ¿Cuántas personas más tienen que morir mientras reúnen pruebas? El arma de Rita bajó ligeramente. ¿Qué quieres de mí? Información. Has estado adentro durante 3 años. Conoces sus operaciones, su personal, sus vulnerabilidades. Ayúdanos a derribarlos. Soy una agente federal. No puedo simplemente. Eres una agente federal comprometida, interrumpió Mateo. Tu coartada está descubierta. Tu grupo de trabajo probablemente esté siendo desmantelado mientras hablamos porque hay una filtración en la FGR. Puedes ayudarnos a terminar esto, o puedes mirar desde las líneas laterales mientras muere más gente. Rita guardó silencio por un largo momento. Luego enfundó su arma. Muéstrame lo que tienes. Extendieron los archivos de Eric, todo lo tomado de las computadoras de Tobías Bravo, todo lo que Salinas había revelado antes de su muerte, todo lo que habían aprendido de la vigilancia. Los ojos de Rita se abrieron mientras absorbía el alcance de su inteligencia. Esto es todo lo que hemos estado tratando de construir durante 3 años. ¿Cómo consiguieron esto? Lo pedimos amablemente, dijo Hugo desde la puerta. Rita miró a Mateo. Vas a matarlos a todos, ¿verdad? A los 86 miembros restantes. Sí. ¿Y quieres que te ayude a cometer un asesinato en masa? Quiero que me ayudes a eliminar una organización terrorista que opera con impunidad en suelo nacional. Puedes llamarlo asesinato si quieres. Yo lo llamo guerra. Rita caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde 4 hombres habían muerto tratando de matarla. Mateo podía verla luchando con la decisión, sopesando su juramento como agente federal contra la realidad de que el sistema había fallado. Finalmente, se volvió. Tengo condiciones. Nómbralas. Sin bajas civiles. Sin daños colaterales. Hacemos esto limpio. De acuerdo. Y cuando termine, cuando Antonio Estevez y su organización se hayan ido. Ustedes se entregan. Enfrentan la justicia por lo que han hecho. Mateo consideró esto. Había sabido desde el principio que esto probablemente terminaría con prisión o muerte. Pero escucharlo declarado tan rotundamente lo hizo real. De acuerdo. Pero solo después de que todos se hayan ido. Rita asintió lentamente. Entonces los ayudaré. Que Dios nos ayude a ambos. Durante las siguientes 6 horas, Rita Montes les informó sobre todo lo que sabía del cártel de Estevez.
Confirmó la mayor parte de la inteligencia de Eric y agregó detalles cruciales sobre la jerarquía de la organización, la política interna y la seguridad operativa. Antonio Estevez era paranoico, moviéndose entre ubicaciones diariamente, confiando solo en su círculo íntimo. Roberto Barajas, su segundo al mando, manejaba las operaciones diarias y era el objetivo más accesible. El brazo ejecutor del cártel había sido efectivamente decapitado con las muertes de Tomás Salinas, Tobías Bravo y Guillermo Díaz. Pero quedaban otros 20 sicarios, dispersos en 3 estados. Antonio los estará esperando ahora, advirtió Rita. Sabrá que las muertes no fueron coincidencia. Fortificará sus posiciones, aumentará la seguridad, tal vez incluso se esconda. Bien, dijo Mateo. Déjalo esconderse. Lo encontraremos. Estás hablando de librar una guerra contra una organización con cientos de millones en recursos y conexiones con otros cárteles, funcionarios corruptos y redes criminales. Tienen 6 personas. 6 personas que son realmente buenas matando, dijo Kevin con naturalidad. Rita miró a estos hombres, guerreros todos endurecidos por años de combate, unidos por el dolor y el propósito. Vio algo en sus ojos que le hizo creer que realmente podrían tener éxito. Antonio tiene un hijo, dijo en voz baja. Freddy José Estevez. Tiene 8 años. Vive con la exesposa de Antonio en El Paso. El cártel lo mantiene lejos de las operaciones. Es inocente. La mandíbula de Mateo se tensó. No lastimamos a los niños. Nunca. Necesitaba escucharte decir eso. Rita sacó su teléfono. Tengo un contacto en la DEA. Alguien en quien confío completamente. Si le paso información anónimamente, puede posicionar activos federales para interceptar envíos del cártel, congelar cuentas bancarias, arrestar a miembros de bajo nivel. Parecerá una coincidencia policial, no una campaña dirigida. Hazlo, estuvo de acuerdo Mateo. Cualquier cosa que los debilite nos ayuda. Trabajaron toda la noche construyendo un plan de batalla integral. Las próximas 2 semanas serían críticas. Golpearían los laboratorios de metanfetamina del cártel en Sonora, eliminarían distribuidores clave en Baja California y trabajarían su camino hacia arriba en la cadena hasta Roberto Barajas y finalmente Antonio Estevez. Al amanecer, Rita se levantó para irse. Voy a volver con mi supervisor. Les diré que necesito protección de testigos. Nos comprará tiempo antes de que empiecen a hacer preguntas sobre por qué los miembros del cártel siguen muriendo. Mantente a salvo, dijo Mateo. Ella hizo una pausa en la puerta. ¿Tu hija? ¿Cómo se llamaba? Paola. Me aseguraré de que sea recordada en el informe oficial. Cuando esto termine, cuando ocurran los juicios. Si ocurren. Su nombre estará allí. No será olvidada. Mateo sintió que algo se rompía en su pecho. Gracias. Después de que Rita se fue, el equipo se sentó en silencio, cada hombre procesando lo que venía después. Habían cruzado la línea esta noche, reclutando a un agente federal en su guerra de vigilantes. No había vuelta atrás ahora. Hugo rompió el silencio. Así que, realmente vamos a hacer esto. Aniquilar un cártel entero en 4 semanas. 3 semanas, corrigió Mateo. Necesitamos una semana de margen en caso de que las cosas salgan mal. Las cosas siempre salen mal, notó Damián. Entonces improvisamos. Mateo se levantó, mirando a cada uno de sus hermanos de armas. Todos saben lo que esto significa. Somos criminales ahora. Cuando esto termine, enfrentamos consejo de guerra, enjuiciamiento federal, probablemente cadena perpetua. Así que, les doy a todos una oportunidad para irse. Sin juicios, sin preguntas. Pueden irse ahora mismo y fingir que nunca estuvieron aquí. Nadie se movió. Estamos contigo, dijo Ronnie simplemente. Hasta el final. Los otros asintieron. Estos hombres habían seguido a Mateo a través del infierno antes. Lo harían de nuevo. Entonces pongámonos a trabajar, dijo Mateo. Tenemos 86 objetivos en 20 días. Hora de hacer que cada segundo cuente. El primer laboratorio de metanfetamina cayó un martes por la noche. Era una operación móvil escondida en un área rural a las afueras de Caborca,
Sonora, dirigida por 3 químicos del cártel y custodiada por 4 sicarios. Hugo y Ronnie entraron primero, usando imágenes térmicas para localizar a los 7 objetivos. Los químicos estaban trabajando, cocinando un lote que llegaría a las calles para el viernes. Los guardias jugaban a las cartas, confiados en su aislamiento. Nunca escucharon al equipo llegar. Kevin eliminó a 2 guardias con disparos silenciados desde 200 metros. Hugo irrumpió en el remolque y eliminó al tercer guardia con un cuchillo. El cuarto levantó su arma, pero Damián le puso 2 rondas en el centro del pecho antes de que pudiera disparar. Los químicos intentaron correr, Ronnie les cortó el paso, atándoles las manos con bridas. Mateo entró el último, examinando la operación. Equipo de laboratorio por valor de millones de pesos. Suficiente metanfetamina para abastecer a la mitad del estado. Y 3 hombres aterrorizados que sabían exactamente lo que venía. ¿Dónde está Roberto Barajas?, preguntó Mateo. El químico principal, un hombre de unos 50 años llamado Rosendo, escupió a los pies de Mateo. No te digo nada. Mateo sacó su cuchillo de combate. Respuesta incorrecta. 10 minutos después, tenía 3 direcciones, 2 números de teléfono y un desglose detallado de la red de distribución del cártel. Rosendo había sido muy cooperativo una vez que Mateo comenzó con los dedos de su compañero. Aparejaron el laboratorio con explosivos y se fueron. El remolque estalló en una bola de fuego visible por kilómetros, destruyendo evidencia y enviando un mensaje: el cártel de Estevez estaba bajo ataque. Durante los siguientes 10 días, golpearon 6 laboratorios más, un centro de distribución en Tijuana y una operación de lavado de dinero en Mazatlán. Cada objetivo arrojó más información, más nombres, más piezas del rompecabezas. Las comunicaciones del cártel se iluminaron con pánico. Eric monitoreaba todo, observando mientras Antonio Estevez trataba de entender quién lo estaba atacando. ¿Redada federal, cártel rival, traición interna? Nunca consideró que un padre con 5 soldados de élite pudiera estar desmantelando sistemáticamente su imperio. Rita alimentaba información a su contacto de la DEA, programando redadas federales para coincidir con sus ataques. El caos resultante hizo imposible que alguien viera el patrón. La FGR pensaba que estaban ganando. El cártel pensaba que estaban bajo asedio de las fuerzas del orden. Nadie sospechaba la verdad. Perdieron 23 miembros más del cártel en esos 10 días. Algunos murieron en redadas. Algunos murieron en accidentes. Algunos simplemente desaparecieron, enterrados en el desierto donde nadie los encontraría nunca. Mateo llevaba una cuenta en su cuaderno. Cada nombre tachado lo acercaba a la justicia, a la paz, al momento en que podría pararse en la tumba de Paola y decirle que había terminado. Pero Antonio Estevez permanecía esquivo. La inteligencia de Rita lo puso en 4 ubicaciones diferentes durante 10 días, nunca quedándose el tiempo suficiente para montar un asalto. Viajaba con 8 guardaespaldas ahora, moviéndose en vehículos blindados, quedándose en complejos fortificados. Sabe que alguien viene por él, dijo Rita durante una de sus videollamadas seguras. Está asustado. Bien, respondió Mateo. El miedo hace que la gente cometa errores. El error llegó el día 16. Roberto Barajas, el segundo al mando de Antonio, decidió consolidar operaciones. Convocó una reunión de todo el liderazgo restante del cártel, 14 personas en total, en un rancho en la Sierra Madre, supuestamente impenetrable, protegido por policías municipales comprados. Eric interceptó las comunicaciones. Esta es nuestra oportunidad de eliminar a todo el liderazgo de un solo golpe. Excepto que es en la sierra, señaló Damián. Es territorio narco. Si nos atrapan, nadie vendrá por nosotros. Entonces no nos atrapan, dijo Mateo. Pasaron 3 días planeando el asalto. El rancho era una fortaleza, pero cada fortaleza tenía un punto débil. En este caso, era el suministro de agua. El rancho extraía de un pozo que alimentaba la casa principal. Veneno, sugirió Hugo. No veneno, corrigió Eric. Sedantes. Mezclamos el suministro de agua, esperamos a que se desmayen, luego entramos y terminamos. Era arriesgado. Los sedantes podrían no funcionar lo suficientemente rápido. Alguien podría notar el sabor. Una docena de cosas podrían salir mal,
Pero era la mejor oportunidad que tendrían. Se adentraron en la sierra usando caminos secundarios que Eric había mapeado. El rancho se encontraba aislado entre montañas, visible solo desde el aire. Kevin encontró una posición en una cresta cercana. Hugo y Ronnie se acercaron al pozo al amparo de la oscuridad usando visión nocturna. El compuesto sedante que Eric había preparado era insípido, inodoro y de acción rápida. A los 20 minutos de entrar en el suministro de agua, todos en la casa estarían inconscientes. Esperaron 2 horas. Luego Hugo comunicó por radio, movimiento detenido. La térmica muestra a todos abajo. Entraron. Los guardias en la puerta estaban desplomados, babeando. Dentro de la casa, 14 líderes del cártel yacían inconscientes alrededor de una mesa de conferencias donde habían estado planeando su estrategia de supervivencia. Roberto Barajas estaba entre ellos, su teléfono todavía en su mano a mitad de un mensaje de texto. Mateo se movió metódicamente por la habitación, verificando rostros contra su lista. 12 de los 14 estaban en su lista de objetivos. Los otros 2 eran funcionarios municipales corruptos que habían estado aceptando dinero del cártel. ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Ronnie, señalando a los funcionarios. Mateo consideró por un momento. Estos hombres habían habilitado al cártel, protegido a asesinos, permitido que los asesinos de Paola operaran con impunidad. Pero eran funcionarios del gobierno, y matarlos cruzaría otra línea. Átalos con bridas, déjalos vivos, deja que su propio gobierno lidie con ellos. Ejecutaron a los 12 miembros del cártel con disparos únicos, clínicos y eficientes. Sin tortura, sin dramatismo, solo justicia. Roberto Barajas se despertó al final, aturdido por los sedantes. Miró a Mateo con ojos borrosos. ¿Quién? ¿Quién eres tú? Soy el padre de la chica que ayudaste a asesinar, dijo Mateo en voz baja. Y quiero que le des un mensaje a Antonio. ¿Qué mensaje? Dile que voy por él. Dile que todos los que ama van a morir. Dile que voy a borrarlo de la existencia tal como él hizo con mi hija. Los ojos de Barajas se abrieron mientras la conciencia regresaba. Eres él, el militar. Antonio te ha estado buscando. Ahora sabe dónde encontrarme. Mateo levantó su arma. Espera, puedo. El disparo resonó a través de la sierra. Se habían ido antes de que saliera el sol, dejando atrás una escena que desconcertaría a los investigadores durante años. 14 muertos, 2 funcionarios inconscientes, ninguna evidencia de quién lo hizo o por qué. El gobierno culpó a rivales. Nadie adivinó la verdad. Pero Antonio Estevez lo sabía. Había estado en una videollamada cuando los sedantes surtieron efecto, viendo a todo su equipo de liderazgo colapsar en la pantalla. Había visto las cámaras ponerse en negro. Había escuchado los disparos. Y sabía que quienquiera que viniera por él acababa de eliminar toda su estructura de mando en una sola noche. Según la vigilancia de Eric, Antonio huyó a un complejo en lo profundo del desierto de Altar, llevándose a sus 8 guardaespaldas restantes y oscureciéndose por completo. Sin llamadas telefónicas, sin internet, sin comunicación excepto a través de un solo mensajero que cambiaba de rutas constantemente. Está aterrorizado, dijo Eric. Mira estos metadatos. Está moviendo cámaras de seguridad cada 6 horas, cambiando contraseñas diariamente, durmiendo en una habitación diferente cada noche. Apenas está comiendo, probablemente no duerme. Se está desmoronando. Mateo no sintió satisfacción. Esto no se trataba de terror. Se trataba de justicia. ¿Puedes encontrarlo? Trabajando en ello. El mensajero es la clave. Usa teléfonos desechables, pero todos hacen ping a la misma torre. Dame otra semana y tendré una ubicación. No tenemos una semana. Hemos estado en esto durante 19 días. La atención federal se está intensificando. Rita les había advertido esa mañana. La FGR había conectado varias de las muertes, no todas, pero suficientes para activar alarmas. Se estaba formando un grupo de trabajo especial. La vigilancia estaba aumentando. Tenían tal vez 5 días antes de que su operación se volviera imposible. Entonces lo forzamos a salir, sugirió Ronnie. Hacemos que venga a nosotros.
Su hijo, dijo Damián. Freddy, dijiste que la exesposa de Antonio tiene la custodia. Si amenazamos al niño. No, Mateo lo cortó. Absolutamente no. No usamos niños como cebo nunca. No estoy diciendo que lo lastimemos realmente. Solo hacer que Antonio piense que podríamos asustarlo para que cometa un error. Mateo negó con la cabeza. Eso nos convierte en monstruos. No somos monstruos. Somos soldados ejecutando justicia. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Damián. No podemos simplemente esperar a que salga. Cada día que esperamos es otro día que los federales se acercan a nosotros. La computadora portátil de Eric sonó. Miró la pantalla, luego sonrió. No tenemos que esperar. ¿Lo encontré? Se reunieron alrededor mientras Eric sacaba imágenes satelitales. Un rancho en medio de la nada, a 100 kilómetros de la ciudad más cercana, rodeado de desierto. Las imágenes térmicas mostraban 9 firmas de calor. Antonio y sus 8 guardaespaldas. Cometió un error, explicó Eric. Su mensajero usó el mismo teléfono desechable 2 veces. Lo rastreé, hackeé la infraestructura local y triangulé su posición. Está allí. Atrincherado. Probablemente pensando que está a salvo. ¿Cuándo nos movemos?, preguntó Hugo. Mateo estudió el complejo. Fortificado, aislado, fuertemente custodiado. Sería un baño de sangre. Suyo o del cártel. Pero este era el final del juego. Este era el momento hacia el que todo se había estado construyendo. Esta noche, dijo. Terminamos esto esta noche. Se acercaron al complejo a medianoche, moviéndose a través del desierto como fantasmas. Kevin tomó posición en una duna a 700 metros. Eric monitoreaba los sistemas de seguridad desde un puesto de mando móvil a 5 kilómetros de distancia. Hugo llevaba suficientes explosivos para nivelar una cuadra. Ronnie y Damián flanqueaban a Mateo. Armas listas. 8 guardias más, Antonio, confirmó Eric a través de sus auriculares. 6 guardias patrullando el perímetro. 2 adentro con el objetivo principal. Copiado, susurró Mateo. Kevin, tienes autorización para atacar. El primer guardia cayó sin hacer sonido. Kevin disparó perfecto desde casi medio kilómetro de distancia. El segundo guardia murió antes de que pudiera pedir ayuda por radio. El tercero dio 2 pasos antes de que una bala lo encontrara. Pero el cuarto guardia fue más inteligente. Se lanzó a cubrirse y activó una alarma. El complejo estalló en luz. Las sirenas aullaron. Los guardias restantes salieron del edificio, disparando armas a ciegas hacia la oscuridad. Plan B, ordenó Mateo. Hugo activó las cargas que plantaron en los muros del complejo. Las explosiones atravesaron las fortificaciones, creando brechas. El equipo de Mateo irrumpió, participando en combate cuerpo a cuerpo. Estos no eran matones sin entrenamiento. Eran profesionales, exmilitares desertores, bien equipados y desesperados. El tiroteo fue intenso. Las balas silbaban más allá de la cabeza de Mateo. Un guardia corrió hacia él con un cuchillo. Ronnie puso 2 rondas en el pecho del hombre. Damián recibió un golpe en su chaleco, el impacto lo derribó. Ronnie lo arrastró a cubrirse mientras Mateo avanzaba hacia el edificio principal. 3 guardias intentaron detenerlo. Las granadas de Hugo los dispersaron. Solo quedaba Mateo en el edificio donde se escondía Antonio Estevez. Pateó la puerta para abrirla, despejando esquinas por instinto. Disparos estallaron a su izquierda. Devolvió el fuego, derribando a uno de los guardaespaldas de Antonio. El segundo vino hacia él desde la derecha. Combate cuerpo a cuerpo brutal y rápido. El cuchillo de Mateo encontró la garganta del hombre. Subió las escaleras, cada paso acercándolo al hombre que había ordenado la muerte de su hija. Música sonaba desde algún lugar arriba. Viejas baladas, extrañamente pacíficas contra el sonido de la batalla afuera. Antonio Estevez estaba de pie en el dormitorio principal solo, sosteniendo una pistola con una mano temblorosa. Era más joven de lo que Mateo esperaba, tal vez 35, vistiendo un traje caro a pesar de la hora tardía. Sus ojos estaban salvajes, rotos.
Eres tú, dijo Antonio. El militar. Franco. Sí. Mataste a mi hermano. Mataste a mi organización. Destruiste todo lo que construí. La voz de Antonio se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste simplemente dejarlo pasar? Mateo dio un paso adelante. Asesinaste a mi hija. La quemaste viva mientras el mundo miraba. ¿Ella era un mensaje? Tu ejército mató a mi hermano, así que maté a tu hija. Así es como funciona esto. Esas son las reglas. Entonces entiendes que estoy aquí para devolver un mensaje. Antonio levantó su pistola. Su mano temblaba tanto que el arma vacilaba. Tengo dinero. Millones. Tómalo todo. Solo déjame vivo. No, por favor. Tengo un hijo, Freddy. Tiene 8 años. Necesita a su padre. Mateo pensó en Paola. En sus últimas palabras, en las otras 3 chicas enterradas con ella en ese cañón. Mi hija necesitaba a su padre. Ella suplicó misericordia. ¿Se la diste? El rostro de Antonio se arrugó. Yo no estaba allí. Solo miré. No lo hice yo mismo. Lo ordenaste. Eso te hace culpable. Entonces mátame, gritó Antonio, dejando caer el arma. Mátame, pero por favor no lastimes a mi hijo. Es inocente. No sabe nada sobre el cártel. Por favor. Mateo recogió la pistola de Antonio, quitó el cargador, despejó la recámara. No lastimo a niños. Tu hijo vivirá. Crecerá sabiendo que su padre era un monstruo, pero vivirá. El alivio y la desesperación lucharon en el rostro de Antonio. Gracias. Gracias. Solo hazlo rápido. No, dijo Mateo suavemente. No obtienes rápido. Obtienes saber lo que viene. Obtienes sentir el miedo. Justo como lo hizo Paola. Sacó un bidón de su mochila. La gasolina chapoteaba dentro. Los ojos de Antonio se abrieron de par en par. No, no puedes. Eso es maldad. Es justicia. Mateo comenzó a verter gasolina alrededor de la habitación. Quemaste a mi hija viva. Ahora recibes la misma cortesía. Por favor. Por favor. Lo siento. Lo siento mucho. Haré cualquier cosa. Mateo vertió gasolina sobre Antonio. Mirando al hombre que destruyó su mundo suplicar por una misericordia que no merecía. Mi hija suplicó también. ¿Escuchaste? Lo siento. Lo siento mucho. Yo también. Mateo encendió un cerillo. Antonio Esteves gritó mientras las llamas lo consumían. Mateo observó durante exactamente 4 minutos y 32 segundos, la misma duración que su hija había ardido en ese vídeo. Luego se dio la vuelta y se alejó, dejando que el complejo ardiera. Afuera, su equipo esperaba. Damián estaba de pie, magullado, pero funcional. Los 8 guardias del cártel estaban muertos. La misión estaba completa. Objetivo eliminado, informó Mateo al coronel Solís vía radio encriptada. Todos los objetivos logrados. Copiado, mayor. Vuelve a casa. Condujeron a través del desierto en silencio. Detrás de ellos, el complejo ardía como una pira funeraria, el humo elevándose hacia la noche sin estrellas. En algún lugar de ese infierno, Antonio Esteves murió la misma muerte que había infligido a una niña inocente. No trajo a Paola de vuelta. Nada lo haría. Pero cerró un capítulo. Equilibró la balanza. Entregó la justicia que la ley no podía o no quería proporcionar. Mateo pensó en lo que Rita Montes había dicho, que cuando esto terminara, también enfrentarían la justicia. Estaba listo. Había hecho lo que tenía que hacerse. Ahora aceptaría las consecuencias. Pero primero, tenía una tarea más. Marcador de kilómetro 47, al sur de Caborca. Un cañón donde 4 chicas yacían en fosas poco profundas. Era hora de llevar a su hija a casa.
El cañón estaba desolado, marcado solo por rocas dispersas y cactus. Mateo se paró en el marcador 47 mientras salía el sol, su equipo formando un perímetro respetuoso mientras buscaba. Rita Montes se había unido a ellos, sus credenciales de la FGR dando a la recuperación estatus oficial. Había arreglado que el forense estuviera listo, había movido hilos para mantener esto en silencio hasta que las chicas pudieran ser identificadas y sus familias notificadas. Tomó 3 horas encontrar las tumbas. Eran poco profundas, cavadas apresuradamente. Mateo supo el momento en que encontró la de Paola, un vistazo de tela que reconoció, una blusa que le había comprado para su cumpleaños. Cayó de rodillas. El forense trabajó con eficiencia silenciosa, tratando los restos con la dignidad que se les había negado en la muerte. Paola y otras 3 chicas, todas entre 17 y 20 años, todas víctimas de la crueldad del cártel. Las otras chicas fueron identificadas a través de registros dentales: Amanda Herrera, 19 años, desaparecida de Ciudad Juárez por 6 meses, Lorena Bravo, 18 años, desaparecida de Chihuahua hace 1 año, Victoria Gómez, 17 años, desaparecida de Los Mochis 8 meses antes. Cada una tenía familias que habían estado buscando, esperando, rezando por su regreso seguro. Ahora, Mateo tenía que ver cómo esas familias recibían la peor noticia imaginable. Pero al menos tenían un cierre. Al menos las chicas podían ir a casa. Rita supervisó la recuperación, su autoridad federal asegurando que todo fuera documentado apropiadamente. Cuando terminó, se acercó a Mateo. Se acabó, dijo en voz baja. Antonio Estevez está muerto. El cártel está destruido. 89 objetivos eliminados en 23 días. No se siente terminado. Nunca se siente así. Rita hizo una pausa. La FGR sabe que algo pasó. Están investigando las muertes. Todas ellas. Es solo cuestión de tiempo antes de que lo averigüen. Lo sé. Podrías huir. Tú y tu equipo. Desaparecer en el viento. Les diré que nunca te vi. Mateo miró los restos de Paola siendo colocados cuidadosamente en una bolsa para cadáveres, tratados con más respeto en la muerte que el que había recibido en sus momentos finales. No. Hicimos un trato. Cuando terminara, enfrentaríamos la justicia. Ya terminó. Rita asintió. Entonces serás arrestado en 48 horas. Cargos federales de asesinato, conspiración, justicia por mano propia. Estás viendo cadena perpetua, dependiendo de cómo los fiscales quieran jugarlo. Soy consciente de que tu equipo no tiene que caer contigo. Puedo enmarcarlo como si actuaras solo, ellos siguiendo órdenes que pensaban que eran legítimas. No. Hicimos esta elección juntos. La enfrentamos juntos. Hugo, Kevin, Eric, Ronnie y Damián. Lo haré. Enterraron a Paola 3 días después en un cementerio a las afueras de San Ángel, junto a su madre, Sara. El servicio fue pequeño. La hermana de Mateo, Adriana, y su familia, algunos amigos de la Universidad de Paola, el coronel Solís vestido de civil, y los 5 soldados que lo habían ayudado a vengar su muerte. Rita Montes asistió también, de pie en la parte de atrás, su presencia un recordatorio de que la justicia venía en muchas formas. Mateo se quedó en la tumba mucho después de que todos los demás se fueran, una mano en la piedra fría que ahora llevaba el nombre de su hija. Paola Franco. Amada hija. Su luz se extinguió demasiado pronto, pero su memoria arde eternamente. Los atrapé, mi niña susurró. A todos. Nunca volverán a lastimar a nadie. El viento se llevó sus palabras a través de las llanuras de Sonora. 2 días después, agentes federales llegaron a su rancho. Mateo no se resistió. Salió con las manos visibles, se sometió a las esposas y permitió que lo llevaran a los vehículos que esperaban. Su equipo fue arrestado simultáneamente, Hugo en Monterrey, Kevin en Culiacán, Eric en Tijuana, Ronnie en Hermosillo, Damián en la base. Todos fueron en silencio, sabiendo que este día llegaría. El juicio tomó 8 meses. Los fiscales federales presentaron un caso abrumador: 89 asesinatos, conspiración, cargos de armas, delincuencia organizada y una serie de otros delitos. La evidencia era circunstancial en algunos lugares, pero condenatoria en su totalidad.
El abogado defensor de Mateo argumentó justificación, perturbación emocional extrema y el fracaso del sistema de justicia para proteger a ciudadanos inocentes. El jurado escuchó testimonios sobre el asesinato de Paola, sobre el reinado de terror del cártel, sobre la corrupción que les permitía operar libremente. Y luego la fiscalía llamó a sus testigos, familias de los miembros del cártel que murieron. No los sicarios o tenientes, sino los primos, hermanos, hijos que habían muerto en el fuego cruzado. Hombres que habían estado involucrados periféricamente, que habían estado tratando de salir, que tenían familias propias. Mateo escuchó su testimonio con el rostro tallado en piedra. Sabía que habría daños colaterales. Sabía que no todos los objetivos serían igualmente culpables. Pero había aceptado ese costo cuando comenzó esta guerra. El juez sentenció a cada hombre a 60 años de prisión, la pena máxima en México, ya que no hay cadena perpetua formal ni pena de muerte. El coronel Solís fue sometido a consejo de guerra y dado de baja, pero evitó la prisión alegando ignorancia de la operación. Rita Montes recibió una reprimenda formal por no reportar la actividad de los vigilantes, pero conservó su placa. Mateo fue transferido a una prisión federal de máxima seguridad en el altiplano. Su equipo fue dispersado en varias instalaciones, separados para evitar que se convirtieran en un riesgo de seguridad juntos. Pero en prisión, Mateo encontró algo inesperado: respeto. Los reclusos conocían su historia. Sabían lo que había hecho y por qué. Incluso los criminales más duros, hombres que habían asesinado por lucro o placer, reconocían que Mateo Franco había hecho lo que tenía que hacerse. A él no le importaba su respeto. Solo le importaba que Paola pudiera descansar en paz, sabiendo que se había hecho justicia. 5 años después de su sentencia, Mateo recibió una visita. Rita Montes, ahora una agente federal de alto rango, se sentó frente a él en la sala de visitas de la prisión. Pensé que querrías saber, dijo ella. La investigación sobre el cártel de Estévez ha concluido. Rastreamos sus operaciones 15 años atrás. Al menos 147 asesinatos confirmados, miles de vidas destruidas por sus drogas, millones en dinero robado. Y extraoficialmente, la FGR se atribuye el mérito de desmantelarlos. Nuestro grupo de trabajo, nuestra investigación, nuestro éxito. Rita lo miró a los ojos. Pero extraoficialmente. Todos saben la verdad. Hiciste en 23 días lo que nosotros no pudimos hacer en 3 años. Eso no es un consuelo. Lo sé. Pero hay algo más. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Después de tu juicio, se aprobó nueva legislación abordando la violencia de los cárteles. El financiamiento federal para operaciones contra la trata se triplicó, y otras 3 organizaciones criminales se disolvieron voluntariamente en lugar de arriesgarse al mismo destino que Antonio Estévez. Mateo abrió la carpeta. Dentro había recortes de periódicos, resúmenes legislativos y fotografías. Una foto mostraba un memorial en San Ángel, un parque dedicado a Paola Franco y las otras chicas que habían sido asesinadas por el cártel. Empezaste algo, continuó Rita. Una conversación sobre cómo manejamos el crimen organizado, sobre proteger a las víctimas, sobre el fracaso del sistema de justicia. No es mucho, pero es algo. Paola no quería empezar una conversación. Quería ser doctora. Quería salvar vidas. Lo sé. Y lo siento. Rita se levantó para irse. Pero por lo que vale. Salvaste más vidas de las que tomaste. Nuestra inteligencia sugiere que sin el cártel de Estévez, las muertes por drogas en el norte cayeron un 40%. Los casos de trata de personas disminuyeron un 60%. Eres un asesino ante la ley, Mateo, pero también eres un héroe para personas que nunca sabrán tu nombre. Después de que ella se fue, Mateo se sentó solo con la carpeta. Miró el memorial de Paola, los rostros de las otras chicas, los cambios legislativos que habían surgido de sus muertes. No hacía la celda más pequeña. No acortaba su sentencia. No traía a Paola de vuelta. Pero significaba algo. Regresó a su celda y agregó el recorte de periódico a la pequeña colección de fotografías que guardaba: Paola en la graduación, Paola pescando, Paola riendo con su madre antes de que el cáncer se la llevara. Su familia, congelada en el tiempo, recordándole por qué había hecho lo que hizo. El sistema les había fallado.
Así que él se había convertido en su propia justicia. Y lo haría de nuevo. Al diablo con las consecuencias, si eso significaba proteger a los inocentes de aquellos que se aprovechaban de los débiles. Al final, eso es lo que hacían los soldados. Se interponían entre los civiles y el caos. Tomaban las decisiones difíciles para que otros no tuvieran que hacerlo. Asumían el costo para que otros pudieran vivir en paz. Mateo Franco había sido un soldado toda su vida adulta. Y a los ojos de la ley, se había convertido en un asesino. Pero a sus propios ojos, y a los ojos de las familias que había vengado, era algo completamente diferente, un padre que había amado a su hija lo suficiente como para destruir un imperio en su nombre. Y eso era suficiente. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal, eso me ayudaría mucho.